Panamá, casi me siento Bolívar con mezcla de San Martín y algún español. Miren lo que es esa belleza. Bueno, esto es la reserva de nuestro amigo. Imagínense el nivel que tiene. Uno hasta que no ve las cosas no puede invalidarse nada en este planeta. La belleza que hay en este lugar para toda la gente que quiera ver el proyecto es espectacular. Uno acá realmente logra la esterilización. Pueden hacer hoteles, pueden hacer canchas de golf, pueden hacer lo que quieran. Hay selva, hay para sembrar, hay para hacer pista de aterrizaje, cancha de golf, 143 hectáreas. Hermoso. Hola, Ítalo. Hola, bienvenidas al paraíso. Aquí todo es diversión y alegría. Mucha todo naturaleza. Es belleza. Claro. Y acá la gente puede salir y pescar lo que quiera. No, vení, Ítalo. Podrían hacer hasta excursiones. Por eso el plan de este señor es que algún inversionista vea el paraíso este y puede hacer, imagínense que puede hacer hasta pista de aterrizaje como para que la gente venga directamente y aterrice y pase 15 días espectacular en esta zona que está por un lado silvestre, por otro lado con infraestructura, con planos, con luz, con gas, con todo lo que necesita un terreno. Bueno, mira lo que es. Aquí puede aterrizar perfectamente un hidroplano. Hay Ajá. espacio suficiente si tú ves. Sí. Aquí perfectamente Un hidroplano. fácil. Claro. Perfecto. Sí. Perfecto. Y viene por acá y Sí. y Además, había un muelle un poquito más importante para que entre Sí. la gente, los Además, turistas. sabiendo navegar y sabiendo la ruta, puedes incorporarte y llegar al canal de Panamá, porque esto está unido al canal de Panamá. Perfecto. Sí. Muy Así bien. Genial. que, ya, O sea que, ¿para dónde está el canal de Panamá? para allá. Para allá. Para allá. Para Porque allá está el aquí, canal de Panamá. viste, allí termina el lago. El lago. Es la ensenada que te digo, ¿no? Que se forma y hay tierra al final, Sí. ¿ya? Y entonces esto es como una ensenada Que donde termina Donde termina el lago, exacto. el agua. Pero Bien. miren lo que es, acá hay kilómetros y kilómetros de agua también, ¿eh? Miren. Y para Bueno. allá te vas al canal de Panamá y te unís Sí. al Atlántico. y Unís al Pacífico. Atlántico. Al Atlántico. O sea, el Atlántico está de un lado y el Pacífico Sí. del otro, ¿no? O sea, donde des vuelta al barco. Sí, exactamente. Pueden los dos o conectar los dos, o sea que La pueden- ciudad está al lado del Pacífico Sí, y luego está la otra parte que está al lado del Atlántico, separado por una distancia de aproximadamente 80 kilómetros, 80 kilómetros. algo así. Bien. O sea, increíble. Sí. Hermoso. Y eso, O sea, para la gente que tiene yates, por ejemplo, puede cruzar. puede venir hasta acá en su yate, tenerlo en su marina en la ciudad y Claro. luego venir hasta acá y llegar a su casa directamente en su Con el yate. yate. Y ya. Ahí sí, porque Ese es otro medio de transporte, otro pues. medio de transporte es a través de Sí. yates que están en la marina y que llegan, pueden anclar acá, pasarse Sí. 10 días, volver con el yate. Sino con un hidroplano, Aeroplano, un por helicóptero. ruta, porque eso es lo que queríamos decirles, sí. es que las rutas hasta llegar acá están marcadas, sin nada que ver con rutas así rotas, al contrario, parecen, porque hay una parte al principio de Panamá que estaba medias, esto es todo nuevo. Todo pavimentado, todo nuevo, pavimentado, completamente. O sea que uno llega Ah, por pavimento, por avión o por barco, hasta llegar a la propiedad, exactamente. hasta llegar a la propiedad. Y Muy aquí bien. pues prácticamente es todo virgen. Aquí Todo bien.
lo explotado es poco, un poco de ganado, un poco así, pero realmente si tú ves vida silvestre casi al 80-90%. Perfecto. Bien. Sí. Y queda a 60 kilómetros de Panamá, ¿cuántos kilómetros? 80 kilómetros de la ciudad de de Panamá, es decir, del centro de la ciudad de Panamá. 50 kilómetros se utiliza la vía panamericana, que es una vía muy veloz, y luego se toma el desvío a La Arenosa, que son 30 kilómetros de carretera que ustedes vieron. Pero está muy bien la carretera. Sí, está muy bien. Y bueno, pues aquí, como dijiste tú, a pesar de que el lugar es silvestre y todo, se cuenta con todos las comodidades como electricidad, servicio de agua, etcétera. Así que Todas las instalaciones. hay Bien. dos casas, como Hay dos ustedes vieron. casas construidas, pero se puede construir porque hay terreno. Sí. ¿Y qué otra cosita? Ahí está lo que te quería preguntar. El tema de ¿por qué vos lo querés vender? Viste que la pregunta a veces es ¿por qué? Como Bueno, que puede pasar como... En pocas palabras, yo soy un desarrollador y compramos esto con el objetivo de desarrollarlo. Es una propiedad que tiene todos los permisos requeridos para construir. Eso incluye los permisos del medio ambiente, que el estudio del medio ambiente es muy vasto, muy grande, pero ya está todo aprobado. Tenemos el permiso de construcción, tenemos los planos aprobados y entonces esto ya está listo para desarrollar. Nuestra idea como desarrolladores era iniciar el proyecto, pero luego cae la pandemia y entonces, debido a que nosotros manejamos otros proyectos grandes, nos quedamos sin, digamos, la solvencia económica suficiente como para invertir acá, y eso nos ha llevado a la venta de este Hermoso maravilloso lugar. proyecto, sí. Que bueno, Perfecto. Pero pensarlo es me muy duele el bello. alma, pero Realmente Sí. porque es una zona donde Panamá es como que está muy bien ubicada. sí, Para cualquier persona de toda Latinoamérica y Norteamérica, sí, es un punto estratégico de acción acá, ¿entendés? Con relación a la línea de comunicación. comunicación. No solo, digamos que en muchos países de Latinoamérica existe la cultura de la vacación en el lago, de la casa en el lago. Claro. Aquí en Panamá eso es nuevo Vamos y para eso allá. nos pone en una gran ventaja a nosotros, Ajá, sí. porque no tenemos prácticamente No tienen lugares así como Competencia. esto para Exacto. vacacionar. para vacacionar. Ajá, eso es importante, ¿eh? Es decir, aquí se va a la playa, se va al mar, Sí, pero no tienen una infraestructura como esta, Sí, no tienen la cultura del resort, del lago, digamos, del lago. de ir a descansar al lago, como existe en otros países de Latinoamérica y sobre todo en Estados Unidos, que utilizan mucho los En lagos. los lagos, Hay poblaciones enteras alrededor de los lagos claro, para hoteles descansar, y todo hoteles, eso, etcétera. ¿verdad? Entonces, al ver nosotros esta propiedad, pues creímos que era una propiedad con un grandísimo potencial y fue el motivo por el cual la adquirimos. Y Exacto. otra cosita más con relación al clima, porque eso es muy importante. Por ejemplo, los lagos de Estados Unidos hay momentos en que es helado Sí, por el clima. Acá en Panamá el clima, aún como hoy que está lloviendo, hace calor. sí, Y hay viento fresco, fresco. que es Así lo que es. los panameños, Sí, a veces en la ciudad llueve, Sufren. pero hace un calor de... y luego, si ustedes se fijan, mucha gente me pregunta, no, pero esos lugares, porque hay muchos zancudos, muchos mosquitos. Miren ustedes si hay, no hay. No hay nada. No hay nada. Es verdad, no te pica nada. ¿Ves? O sea que Sí, aquí no tenés una agresión por parte de la naturaleza. Claro. Bien. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, ahí está lo que más, volvemos a grabar, es la reserva. Perfecto, la ¿Vale? reserva Panamá. La Exacto. reserva Panamá. Muy Exacto. Un bien. beso. Y tal, o algo que, o sea, que la gente cuando viene, viste que hay mucho turismo de pesca. O sea, ¿qué pescado habría en estos ríos, o sea, en este lago? ¿Qué podría pescar uno? Bueno, yo veo que la gente aquí, por ejemplo, la gente que cuida la propiedad, que tenemos varias gente aquí, vienen con su familia, sus amigos y lo hacen a veces por la tarde y a veces en la noche. Ajá. Se van en su lancha y luego
empiezan a pescar y muchos se sumergen adentro buceando a buscar cierto tipo de pescado que les gusta. O sea que es visible el agua cuando Sí, uno va es abajo. visible completamente. Eso. Esto es la reserva de agua del Canal de Panamá. Esto fue hecho por los norteamericanos. Esto es artificial, no es un lago natural, sino que es un lago inundado, digámoslo así, por los norteamericanos con el propósito de tener agua suficiente para el canal. Explica un poquito, que eso es interesante, cómo Estados Unidos hizo lo de subir el agua en el canal. Sí, digamos que los franceses fracasaron con su sistema, ellos pensaban aplanar todo y eso implica pues mucho trabajo, sobre todo mucha dinamitación y mucho movimiento de roca masiva. Entonces los norteamericanos, al ver el fracaso de los franceses, diseñaron un sistema por esclusas, es decir, se atraviesa el canal que está a diferentes niveles y alturas. Para hacerlo, lo que se hace es que se construyen esclusas, que por decirlo en nuestro idioma es como que fueran unas piscinas gigantes donde entra el barco, se cierra la esclusa y entonces se empieza a llenar de agua y el barco sube de nivel hasta llegar al otro nivel. Y eso evitó en la construcción todo el desalojo de piedra que existía. Y el barco, una vez que ese agua sube, la reclusa, Sí, esclusa. ¿Cómo sale el barco? Sale el barco hacia donde tiene que ir y luego si tiene que bajar es lo mismo, el barco se instala en la posición y se quita el agua y el barco baja. Ingeniería, ¿no? Sí, esto fue una de las fantástica porque eso explica, bueno, todo lo que se trabajó. Sí, esto fue una maravilla ingenierística en su tiempo. Pensar que fue un tiempo en el cual no existía todavía la tecnología diésel, sino que todo era a vapor. O sea, exacto. Hoy el canal de Panamá ¿pertenece a Panamá o tiene parte con Estados Unidos? No, ya es desde el año 2000, es parte de Panamá. En 1978 se firmó el tratado en el cual, digamos, gradualmente se iba a entrenar a la gente y se iba a ir entregando poco a poco el canal. Para que la gente entonces supiera en 2000 ya se entrega completamente el canal a Panamá y desde entonces ya es manejado exclusivamente por panameños. Por panameños. Sí. O sea que es algo de ahora de ustedes a nivel nacional. Panamá. Es algo propiedad de Panamá y el usufructo es panameño. Y el canal creo que es el único, no, quitando el creo, es el único lugar en el mundo donde el capitán cede el timón a un extraño. ¿Así? Porque el capitán no puede maniobrar el barco, sino que tiene que ser un técnico especializado del canal de Panamá. Y otra cosa, ¿por qué un hombre, una persona que está afuera, ponerle un salvadoreño, una persona de Guatemala, invertiría en Panamá? ¿Por qué sería decir, bueno, estamos hablando de una gran inversión, por lo tanto, ¿qué es lo que haría un inversor para decir, es la zona? ¿Qué ventajas para ese inversor? Bueno, primero por las leyes recientes que existen y que han aprobado, en el cual prácticamente la persona que invierta aquí va a recuperar toda su inversión a través de bonos que puede vender después. Eso es una... ¿Cómo sería? Explicar un poquito porque eso es interesante para el inversionista. Los bonos... Es decir, se le devuelve el capital invertido al inversionista en forma de bonos, según la ley, en forma de bonos. Estos bonos se pueden vender, por ejemplo, a grandes empresas para que ellos paguen sus impuestos. Bien. Entonces se pueden negociar y así el inversionista recupera su inversión. Esa es una de las leyes, te estoy poniendo una de las leyes o los incentivos que ha creado Panamá para poder desarrollar este tipo de infraestructuras que son más que todo infraestructuras turísticas, ¿no? Entonces, otro pues es definitivamente Panamá sigue siendo uno de los países con gran empuje.
con gran nivel económico, siempre, claro, dentro Sí, de nuestra dentro Latinoamérica, dentro de claramente, Centroamérica. Centroamérica, y pues definitivamente es un lugar muy seguro, sobre todo desde el punto de vista de la paz social. Porque como ustedes pudieron ver aquí, pues toda la gente es amigable, Sí. No hay, digamos, ningún riesgo de asalto o Sí. cosas. Esto hace del lugar muy especial porque el turista se siente seguro, ¿no? Se siente resguardado. Y después, por ejemplo, si una persona está acá y se quiere ir a un supermercado, quiero comprar algo. Hay pueblos, porque lo hemos visto pasando en el auto, Sí. donde están las despensas y los almacenes. Y la gente Sí, las despensas más cercanas están a 3 kilómetros. a 3 kilómetros la A 3 despensa. kilómetros. Lógicamente, pues ya cuando aquí haya un desarrollo se va a poner aquí mismo una despensa. Una despensa cerca, Sí. seguro. Y otra cosita más, con relación, bueno, acá la persona paga en dólar, la moneda de Panamá Es es el en dólar. dólar, o sea que las inversiones, la recuperación es en dólar, no es como viste, en otros países que pagan peso y tenés que transformarlo a dólar. Así es, O así sea que es. eso es una gran ventaja también para el inversionista. Sí. Bueno, Aquí hay muchas opciones. Aquí se Opciones. puede pensar, por ejemplo, en un lugar de retiro para los ancianos Claro. o la gente que simplemente se quiere retirar. O puede convertirse parte en eso, parte en una zona turística. Es decir, las ideas son muchas. claro, porque como el terreno, contemos que el terreno tiene toda esta expansión, tiene 140 hectáreas, de las cuales hay también hectáreas enfrente de la propiedad, que también hay un bosque. O sea, ¿por qué? Para los ancianos también, porque el anciano tiene el clima perfecto. Fíjense que ahora estamos con aire, que no pasa en la ciudad, no hay Sí. aire en la ciudad, es Sí. una ciudad con mucha humedad, Panamá, y acá tenés un aire que la gente se sienta ahí y se lo recupera. Sí, así es. Se recupera. Se Y recupera. tenés agua y tenés parque para caminar y tenés, bueno, la forestación que tiene esta zona es impresionante. ¿Alguna pregunta que yo no hice y que a usted le interese decírmela? Bueno, la verdad que creo que lo más importante es poder visitar esto, porque ustedes saben que yo se los describí, les mostré fotografías, pero no se capta el potencial hasta porque, estar acá. Claro, cuando vos le hablas esto a un inversionista que piensa mucho en dólares, Sí, y uno le quiere explicar que son 143, que hay un lago, que hay esto. Ahora, para mostrar este video, se lo vamos a mandar a gente que puede estar interesada, donde vea realmente, tenga la masa, que sería la materia de lo que vos querés vender. exactamente. Bueno, seguimos en otro momento, Ítalo. Ok, Muy bien. muchas gracias. Postulemos que esto logremos Panamá y que vos vengas de visita a sentarte y a disfrutar. Que así sea. Que así sea. Gracias. Soy un alguien que se ha ido, no ha venido ni se va. Soy un desaparecido, un instante en el destino de los hombres que no están. Estoy dejando atrás, perdida la batalla, es otro día más, no sé lo que me pasa, y en toda la ciudad, todas las almas solas cantan con libertad, mi melodía universal. Todos, la verdad, tienen que venir acá. La vida que me ha vivido, el tiempo es tenerte o no tenerte acá. Yo no sé por qué te has ido, lo que espera es el olvido cuando llegue el huracán. Estoy dejando atrás, perdida la batalla, es otro día
en la madrugada.